yo quisiera resaltar algo ahí en la historia de Abraham, en el caso de su hijo Isaac e Ismael. Ese contraste, porque uno vivió en el antiguo pacto y el otro en el nuevo pacto, porque esa línea siguió, y siguió a través de toda la Biblia y sigue hasta el día de hoy con nosotros, y va a seguir. Pero en esa alegoría, en esa ilustración, en Génesis 16:12, creo que es, Génesis 16:12, dice que Ismael iba a ser como un burro salvaje, tremendo, que iba a levantar su mano contra todos. Y efectivamente vemos que ese era el carácter de Ismael. Era alguien violento, era alguien que no se dejaba pasar una, era alguien bien fuerte. Pero hay un contraste con el caso de Isaac. Y lo podemos ver en el caso cuando, después de Abraham morir, que está en Génesis 26, empieza a hablar de esa historia. Después que Abraham muere, él hereda todo lo de Abraham. Y había heredado todos los pozos que habían sido abiertos por Abraham. Pozos que tenían agua en esa tierra. Era tierra de filisteos. El rey era Abimelech en esa época. Y entonces le habían cegado los pozos. Le taparon todos los pozos a los filisteos y le dijeron que se fuera de la tierra, que no lo querían más ahí. Y entonces, ¿qué hizo Ismael? Ismael se levantó, no peleó y dio la espalda y se fue. Que diga Isaac. Isaac se fue, dio la espalda y no peleó y se fue. Y entonces después vemos que él comienza a abrir unos pozos que habían sido cegados y los pozos le dan agua de nuevo. Pero encontró un pozo de aguas vivas, es decir, uno que tenía siempre agua durante todo el año. Aguas vivas eran que el manantial no se agotaba, o porque otros sí se secaban. Tenía agua un tiempo, pero se secaban, pero el pozo de agua viva es el que el manantial está el año entero dando agua y ese nunca se seca. En una zona semidesértica o desértica es terrible que no haya agua, y ese pozo siempre tenía. Y aún así vinieron y le dijeron que se fuera de su tierra, le pidieron que se fuera, que no lo querían más allí. Y él se levantó sin ningún tipo de problema y se fue. Ahora mi pregunta, ¿qué haría Ismael en caso de ser Isaac? Y no Ismael, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Era una injusticia total. Él primero se fue, no peleó, eran los pozos de su padre había abierto, le taparon, lo cegaron, le echaron tierra, lo taparon completamente y él se levantó, se fue y destapó otros pozos que habían sido tapados, dio agua y se encontró un pozo de agua viva. Le dijeron que se fuera, que no lo querían en la tierra y él levantó y se fue sin pelear y se largó. Pero entonces, cuando él está en el otro lugar, Abimelech manda una embajada de los filisteos y se presentaron ante él, ante Isaac. Y le dijeron a Isaac, ven acá, mira, queremos que regrese, pero antes de llegar a decirle eso a ellos, Isaac le dijo, ven acá, ¿por qué ustedes vienen aquí? Si ustedes me tienen como enemigo, ustedes me expulsaron de su tierra, no me quieren aquí con ustedes. Entonces, ¿para qué ustedes vinieron? Y le dijeron, no, nosotros hemos venido aquí porque hemos visto que Dios está contigo. Hemos visto la bendición de Dios contigo y que Dios está contigo. Nosotros no te tratamos mal, queremos tener paz contigo. Y la clave es que ellos vieron el carácter de Dios en Isaac. Ahí está. ¿Viste? Hemos visto que Dios está contigo. El carácter de Dios estaba reflejado en Isaac porque él creyó en la promesa del nuevo pacto. El nuevo pacto estaba en su vida. Él aceptaba la promesa de Dios y Dios lo prosperó, lo bendijo, le buscó espacio, lo bendijo grandemente. Porque ¿qué pasa? A él le pasa lo mismo que dice en este caso en Hebreos 8, en Hebreos 11, Pablo, hablando de Abraham, del 8 al 10, que dice que él habitó como extranjero y advenedizo, peregrino en la tierra, porque no esperaba nada de esta tierra, ninguna recompensa, sino que su esperanza era la ciudad celestial que venía de Dios. Es decir, que él no le interesaba nada de este mundo. Isaac vivió no interesándole nada de este mundo. Y ese es el nuevo pacto. Creer en la promesa de Dios y que no nos interese nada de este mundo, porque si nuestra mente está en este mundo, si está en Babilonia, si está en Harán, si está en Egipto, y no está donde Dios nos quiere tener, que es en el cielo, que es con Él, entonces nosotros vamos a estar errados completamente y no vamos a tener el carácter de Dios en nuestra vida. Y Isaac tenía el carácter de Dios en su vida. Lo había reflejado y ellos, los enemigos, que eran enemigos, se pusieron en paz con él porque vieron que tenía la bendición de Dios y el carácter de Dios estaba en su vida. Y fueron donde estaba él a reconciliarse con él. Y le dijeron que sí, que lo querían allí, que no había ningún tipo de problema porque vieron que Dios estaba con él. Y esa es la parte bonita, que él era extranjero, advenedizo, peregrino, y él no tenía por valor nada de esta vida que era temporal, nada de esta tierra, porque su mente no estaba puesta en esta tierra, sino estaba puesta en la Canaán celestial. Estaba puesta en el cielo, en Dios, en la promesa de Dios y en lo que Dios había prometido. Y nosotros tenemos que vivir por fe en esa promesa de Dios. Y como dice Filipenses 3, 20 y 21, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, Él va a transformar nuestros cuerpos mortales y lo transformará en un cuerpo de gloria semejante al suyo. Entonces, es decir, que ese ejemplo de Isaac es una maravilla, es lo que tú decías. Si tratamos este asunto de los dos pactos y no se mira esa alegoría de Abraham, Sara, Agar, Ismael, Isaac, y no se entiende, estamos hablando por gusto, porque el centro para entender todo esto es esa ilustración que Pablo usa de la alegoría de Sara, Abraham, Agar, Ismael e Isaac. Y Gary, you're not understanding anything, right?
But he needs to know. And you neither? No. Okay, so, or you want to say? If you want to summarize it in my English. I can try. If you need, I can explain it. This is beautiful. I'm trying to be tough here because I was almost crying just a minute ago. So he wants to make a remark, very important, but he spoke about several things. But he's talking about the experience of Abraham. He finally understood that he had to really trust in God. And then Isaac happened. He is the son of the promise. It was God's miracle. And then he points to something that is tremendous, because this is it's something that we have to look to it and be impressed by it. Because Isaac was a humble man. He was the son of the promise. He was an extremely wealthy patriarch. He had a lot of people working for him, right? He was quite the employer. He had many wells. But in that land that he was, the Philistines came and they were warring against him. They wanted him to leave. He was a shepherd. That was what he had, just cheap. And you need water in the desert. So what they were doing, they were attacking him, just going to those wells and just covering them with sand. And then Isaac would come later humbly, like a dog, his people and him, and then just clear back those wells so that his flocks could benefit from the water, or and then themselves too. He never, even though he could have war against them to make them pay for what they had done, he never did. And he compares what would have happened if instead of Isaac, this would have been Ishmael. Ishmael, his hand, will be against everyone, and everyone, everybody's hand will be against him. So this is one that would have made a war. He would have done the deeds of the flesh. He would have done it, straightened them out for what they did. What they did was wrong. They should not have done that. But this was Isaac. He was the son of the promise, and he had that humble, soft, and strong character to say, I'm a pilgrim. I'm just caring here. This is not my land. This was this time in which this well was a living water well, and that was also attacked by the Philistines. And Isaac said, "Okay, I will give it up," because that's what they want. They want us to go. They don't want us here in this land. Anybody would have fought for that well, because that was a year-round well. It was very much needed for them. The families, all the families in his household that depended on him and the flocks. But he said, okay, I'm going to move and I'm going to camp out, right? And even Abimelech sent his men, they went to speak with him and they said, we don't want any war with you because we can see that God is with you. Well, amen. Through his character, his actions, his faith actually put into deeds what it was his faith. And he understood he was a pilgrim. He was a stranger. And he was willing to give up that, not to war and not to be, Y la pregunta del contraste, ¿cómo hubiera actuado Ismael y nosotros en un caso tal? Porque era una injusticia. Y yo ya lo dije, pero lo voy a repetir. So the contrast is, how would have Ishmael acted if that would have happened to him? And how do we see each other? If we would have been in that case, in that situation, we would have made war against the Philistines to fight for what was ours, that we had actually made those wells. They belong to us.
and then emulate our Savior. And His faith that should be our faith, that is to be our faith. That's what He said. That's righteousness by faith. Amén. 100%. Tú- Where do we see each other? Are we the descendants of Algo, ¿tienen algo que decir los que quedan aquí? César, Alfie, Loren otra vez. Sí, dale. Sí, sí. Esto es para debatir. ¿Estamos bien? This is to debate because that's how we also learn, Por lo menos para cerrar conclusiones hoy. so that we can have some conclusion. O él, quizás. ¿No ves? No lo hemos... You have not spoken. Anything to say about this? No español. No, en inglés. You have to translate. That you say you can say whatever all that you want to Oh, these guys are pretty good professors. I hang out with them and they teach me quite a bit. say. Dice que estos dos son profesores de él, que ellos dos le enseñan a él. Al contrario. And they say, on the contrary. Oh, I didn't want you to know. What I said. Honoria, ¿qué te parece? ¿Qué tú crees? Porque Yo nunca había estado en unas conversaciones así, como unas reuniones así. Nunca he estado. Es la primera vez desde que yo estoy en la iglesia, pero es algo bien impactante porque estoy empezando a aprender muchas cosas que no conocía. amén. Honoria says that she has, since she's been in the church, and she's been an Adventist Christian Adventist, she's never heard anything like this in church, and she's never been in a study group, so that this is the first time for her, and she's quite impacted. She's been quite, she's amazed at what she has learned here, and she's learned a lot today. The children of Israel, they chose the path of Ishmael. And it didn't work very good and it cost a lot of suffering. Even being the children of Isaac, they still copy the Chose deeds. Ishmael's method. Dice que hizo Israel, siendo los hijos o los descendientes de Isaac, el camino que escogieron fue el camino de Ismael. Sí, el del antiguo El pacto. camino de las obras, el camino Del pacto antiguo. del pacto antiguo, de las obras de su propia ley. Y fueron muchas consecuencias por eso. Y de todavía tenemos las consecuencias. Loren quería decir algo. ¿Sí? And you can see the old and new covenants in Moses too. Oh, está Same diciendo thing que with Abraham. puedes ver los dos pactos con la experiencia de Moisés también. Amén. Moses and Abraham are just parallel Ah. cases. Yes. Yeah. Que el camino de Abraham y de fe de Abraham y de Moisés es paralelo. And very parallel, like he took Abraham out of the land of Chaldee. He took Abraham out of Egypt and cleaned him up and then sent him back in. I mean, they had the old and new covenant, whatever you want to call it, a way of thinking. Their experiences were so parallel. Yeah. Those two men. Él está haciendo referencia de que Dios llama a Abraham fuera de Ur de los Caldeos y que llama a Moisés fuera de Egipto. Y justamente para hacer una limpieza absoluta de todas las ideas preconcebidas, de todo Desaprender. el desaprender, to unlearn. Lo mal aprendido. The experience of unlearning all this, what was the culture and whether, worship, idol. He purged them of all of that, and he cleansed them. He made them righteous. Took him out of an environment that wasn't conducive to learning, put him in an environment that was conducive to learning, then sent him back in to bring more people out. So physical and spiritual, Spencer was bringing them together. You can't separate physical and spiritual. Yeah, no. They go together. Well, you can't not. If the body doesn't have the spirit, it's dead. So spiritually
will actually organize whatever else that you do and you say is going to be filtered by the mind that you have. If you have a spiritual mind, you're a converted Christian, then your deeds will be according to that you have, that which you have, that faith, or if it's a holy one or it's a wicked one, it's going to translate into deeds. You talked about unlearning. That's a really neat subject. We're talking about that a little bit. The guys were talking about that a little bit in church today. When Christ came on the scene, they knew how Israel was going to be freed. They knew that they were going to conquer the Romans. They were going to sit on the throne. They knew how it was going to happen. Today, Israel today knows how it's going to happen. So be prepared be open and be growing like a plant, because I guarantee you it's not going to go the way we've all been taught for years and years. Last day events in the Walden season, you go and this is what I said, Pin cannot portray. This is like no other time before. So I like what you said earlier about unlearning and being open, because that's really important right now. And righteousness by faith is the last message to go to a dying world. It is the third angel message in verity. It is the fourth angel's message. It's the love of God. It's Revelation 1:1, so on. So, yeah, it's pretty cool. But I enjoyed myself very much today. And I did catch pieces. Little bits here and there, words, because a lot of... I had some time in the Philippines, and a lot of the Philippines have Spanish because they were conquered and the Spaniards were there for so long. So I pick up, a few words here and there. So I don't know what you're talking about, but I get little glimmers. So it's kind of fun. I have to really pay attention. I have to focus on him to pick up a word of this guy here, because he talks fast, man. These two, so I have to listen to them to try and pick up some words. It was fun. Yeah. Like the next time you speak English, No, but I very much enjoyed myself. Yeah. Gary dice que él disfrutó, que se sintió muy bien aquí, que algunas palabritas sí logró captar por aquí y por allá, porque él estuvo en las Filipinas y algunas fueron conquistadas por los españoles y algún vestigio de español tendrán todavía, y entonces él lo aprendió, pero él está hablando de desaprender, ¿no? Lo que hemos aprendido en nuestra vida hasta ahora. Él habla de, incluso dijo en este último momento que los judíos supieron realmente, sí, cuando ellos vieron a Cristo, ellos sabían que Cristo era realmente, que era lo que iba a hacer por ellos. Muchos pensaban que podían hacer de Cristo el rey para que fuera el rey en ese momento allí, pero los que aprendieron después de Cristo, de la ascensión y todo lo demás, entendieron realmente la liberación que Cristo traía, una liberación completamente diferente. Amén. Y es lo mismo que funciona a nosotros hoy en día, es la misma liberación, porque donde quiera que estamos, pues tenemos las mismas disyuntivas, las mismas barreras, los mismos problemas y las mismas tendencias a pecar. Tenemos el mismo idea de que sabemos exactamente cómo va a pasar las cosas, pero realmente no sabemos, y que tenemos que estar abiertos a recibir lo que realmente va a pasar, que es mucho diferente que cualquier persona puede escribir. Porque no ha habido esa experiencia anteriormente. La Biblia dice que el tiempo de angustia va a ser un tiempo como nunca existió anteriormente hasta ese Ni lo habrá. Ni lo habrá. Loren hace rato quería decir algo, ¿no? Está ahí encasquillado. No, pues básicamente conocemos el modo en que actúa Satanás. Dios nos lo ha revelado, cuál es la forma que él trabaja, y lo mismo que hizo en el pasado lo está haciendo en el presente, y con mayor razón
lo va a hacer en el futuro. Satanás siempre quiere que nosotros ignoremos. O sea, digamos, es una herramienta que él utiliza. ¿Y qué hace para que nosotros seamos ignorantes? Colocándonos distracciones que nos llevan completamente ¿a qué? A abandonar la comunión y el conocimiento de Dios. Pero muchas veces nosotros ya en la iglesia, nosotros ahora decimos, creemos. Pero Jesús dijo, hey, decís que ahora creéis. Ahora sí vienen sobre nosotros las consecuencias. Digamos, porque ahora nosotros a veces conocemos solamente parcialmente el mensaje de Dios. Hoy, alabado a Dios por esa primera experiencia. Estoy completamente seguro que la próxima, si este mismo tema lo volvemos a tratar dentro de 8, 20 o 15 días, es completamente diferente para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque hoy solamente fue un parcial de ese conocimiento que Dios tiene para su grupo. Porque Dios quiere que esa obra que iniciamos, Él la va a perfeccionar. Y lo que Él empieza, lo debe terminar completo. Y yo estoy completamente seguro que hoy hemos leído textos que uno dice, es como si fuera la primera vez que lo hayamos leído. Dios quiere que nosotros continuemos este proceso, porque es un proceso en el cual Jesús, viviendo en nosotros, somos capaces de mostrarle al mundo realmente qué es el antiguo pacto, qué es el nuevo pacto, pero ¿dónde? En la vida de cada uno de nosotros. Resume ahí para la gente de inglés. Deja que resuma lo de Loren, dijo ahora. Sí. Sí. Well, Lauren says that Satan is very witty, and he's the things that he did in the past are the same things that he's gonna do in the future, and he's doing presently, and even stronger delusions. What we have learned today here is that today was like perhaps the first time for many here. Probably in a month from now, if we repeat this again, then the experience is going to be different because now we know what we're looking for when it comes to the topic of the two covenants. And I think that the last thing that he said was that whatever we learn, whatever we're going to do, right, and to honor God, to bring glory to His name, it has to be, character so that it can be put into deeds. But not because we're trying to do anything to accomplish anything, but because God does it in us. It's our desire just to spontaneously. Jesus said, I always do that which pleases Him. That was Jesus' desire. But it was Jesus' desire. Dice que Cristo dijo que Él siempre hace lo que el Padre desea, pero también fue el deseo de Cristo. He decided to do that. And I think that in my case, personally, it's okay. I was brought up in a home where we had a lot of rules. Yo crecí en un hogar donde tenemos muchas reglas. And things had to be done just that one way because it was the right way. Y las cosas tenían que ser hechas de esa manera porque era la manera. That we didn't want to do it. That way was not appealing to us. Pero a veces nosotros no queríamos hacerlo, sabiendo que era esa la manera correcta, no lo queríamos hacer así porque lo incorrecto era lo que nos llamaba más la atención. In my case, personally, I always say to my children, there's going to be a day that we're going to be tested. This is a character building time in our life. Yo le digo a los hijos míos que va a haber un momento en que vamos a pasar todo por la prueba de fuego. Que esta época de ahora es para
construir un carácter, ¿verdad? Apropiado, el carácter que Dios quiere. And if we now, what pleases us to do is what He wants us to do, we're in the right path. Because we're doing it not because it's the right thing to do, just because it's the right thing to do, but because we will not do anything else because that's what we decided to do. Because in our eyes, nothing else would be appealing. Just God's way would be appealing. So it's a living experience. It has to be really real. Tiene que ser una experiencia que uno viva, que uno desea hacer las cosas que Dios quiere, Dios piensa y nosotros hagamos. Right? That God thinks and we act. Esa conexión, which is impossible, no es posible tenerla sin oración y sin este estudio. It's not possible to have it without prayer and study this way. We need this. That's why we have come together thinking that this is our need. And we better do it now. Because when are we going to do it? We know we don't have a lot of time left. Yo nada más quería dar un ejemplo de la importancia del entendimiento de este estudio, porque cuando cuando mi esposo especialmente conoció la verdad sobre el sábado, él estaba teniendo a diferentes iglesias. Estaba yendo a una iglesia evangélica y le estaban diciendo que no tenía que guardar el sábado. Y él trabajaba, cuando yo lo conocí, trabajaba 2 semanas y descansaba 2 semanas, incluyendo el sábado. Y él estudió la verdad sobre el sábado, pero siempre tenía esto en su mente que Cristo lo pidió en la cruz y que él no tenía que guardarlo. Había como algo que no estaba conectándose en su mente y el entendimiento de este estudio que él no podía guardar el sábado. Y cuando él llegó a un punto que completamente se rindió, que Dios lo iba a cumplir, él se lo dejó en las manos de Dios y Dios abrió la puerta para que él mantuviera el sábado. Amén. Y realmente fue un milagro y hubo un periodo de testing, pero una cosa que lo previnió es que él no tenía que ese entendimiento básico fundamental de qué significa como los 2 pactos, que es nuestra parte, fue algo que él batalló en su mente mucho hasta que realmente llegó así, como dije, a ese punto que se rindió a Dios y Dios abrió las puertas y le llegó a un punto que ella no sabía qué hacer porque su trabajo, tenía un trabajo que estaba ganando muy bien, teníamos beneficios de todo tipo y el trabajo muy difícil para tener este trabajo. Y si él iba y le decía que no podía guardar el sábado, lo iba a perder. O sea, es lo único que él miraba. Y voy a traducir eso en inglés bien rápido. I'm sharing that the importance of the understanding of the 2 covenants is fundamental in our experience because, and I'm just giving an example of Luke because it's a super clear example of what understanding the covenants does to our experience. And that's when you first came to the understanding of the Sabbath, you really struggled because you were going to an evangelical church and you were also studying these truths and you were hearing 2 opposing things, and what you were hearing at one place is like, no, you don't have to keep the Sabbath because that's old covenant and you're not saved by that, and you have this experience, and it was this experience that you really struggled with, and you would feel guilty because you had this well, I'm working on the Sabbath, but I don't have to keep it. It was this warring in your mind that was really happening. And when you finally surrendered and you said, God, I can't keep the Sabbath, I don't even know how. I know that it's wrong, but you do it because I don't even know how to go forward. Then God opened up the doors for you to have this temporary position where you... Es increíble lo que hizo Dios, porque en Alaska, en el invierno, el sol baja bien temprano. Y
lo que pasó fue que le dieron un temporary assignment, como algo Una asignación temporal. que era de lunes a viernes y no, era de lunes a jueves, que trabajaba todas las semanas y los sábados y un viernes, nada más me tocaba trabajar mediodía. Así que el sol bajaba a las El día de la preparación. Cada otro viernes le tocaba trabajar nada más mediodía y un viernes no lo trabajaba. Y fue increíble como Dios, cuando él llegó a ese punto, Dios le mostró que podía trabajar. Le dijeron, hey, te vamos a cambiar de posición temporariamente. Y normal, esa posición le pagaban menos, pero como él tenía ese assignment, le mantuvieron su paga igual. Y ese era esa posición se pagaba la mitad de lo que ganaba. Así que Dios es un Dios de terceras opciones Y fiel. y fiel, pero sin el entendimiento de los dos pactos, él hubiera seguido continuando trabajando, o si él lo trataba de guardar por sí mismo, iba a tener como ese resentimiento si hubiera dejado su trabajo, porque es importante también dejar a Dios trabajar cuando llegamos a ese punto. Pero sí, porque Yo creo que Dios es justo porque Dios nos quiere convencer. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas obligados. sí, Dios quiere que estemos convencidos. y él no estaba convencido, así que trabajó mucho con su mente. Y este fue el tema de los dos pactos, el tema que te aclaró a ti lo que tú necesitas, o sea, con respecto a la fe, donde tú tenías que estar parado. So she's asking if the understanding of the two covenants is what helped you get to that point, where you needed to stand when it came to the Sabbath. God gave me a physical Abraham experience, so I would be open to the Sabbath. Because in my heart, I really wasn't open to it. Because if it was true, that would conflict, and I would have to give up a very high-paying job at the time. And there's not a lot of companies where I was at, so it was kind of like backward. That was also, and I wouldn't be able to provide for my family where we live. Plus, that was doing a lot of like funding the ministry there, which is kind of odd. But so, like she said, I think deep down inside really wasn't open to it. So I said, all right, you know what? If this is real, you got to do something. That was it. And I applied for one of those jobs, but nothing ever really happened. And then a few days later, my supervisor said, hey, this temporary position came up. It's Monday through Friday. And a few days prior, I just finally gave it over to God. And it was just like flew open. So I worked that job for a year. Now my heart and my mind was open to the truth of it. Then after seeing that, okay, it's God that found me in this position. It's God that's going to carry me through the situation, not me trying to keep the Sabbath or whatever. And then I had to go back to my shift work. My temporary time was up. Ya cuando después del año terminó y ahora vino la otra prueba. Así que Dios estaba trabajando. Pero ya él había crecido en fe para la próxima prueba. Right. And at that point, going back, I had to tell management, upper management, because it's a big corporate oil company. I can't work on that time frame. Not only can I not work on Saturday, I also have to leave early on Friday because in Alaska, sundown's like at 4 o'clock, and we work till 6. They really like that. So, long story short, after reviewing what your actual rights are in different situations within America, it was granted. You had to exercise all vacation time, personal time, all whatever, all that stuff first, and then after that, it was just no pay.
but I had to, hey, I'll do whatever. So I think there is an association, but out of